hoy pasa por otro lado, pasa por la situación epidemiológica, que es lo central, y las cuestiones de salud. Y en ese contexto, ir acercándoles herramientas. Nada más, Mati. Buenísimo. Ahí acabo de dar inicio a la grabación. Les voy a pedir nada más que me vayan avisando cualquier cosa que tenga gente ahí que quiera entrar. Si alguno lo puede ver o si solamente lo puedo ver yo, voy a dejar abierta esa pestaña. Pero vamos a empezar. La primera gran pregunta que se dio en esta capacitación, que fue, digamos, un problema con el que se encontraron prácticamente todos, era cómo completar en el marco del cuadrito que les propusimos en la actividad 3, cómo completar o qué queríamos plantear con el tema de la carrera docente. La carrera docente está vista como una secuencia de actos que pueden arrancar con un trabajo de ustedes como docente de grado y terminar inclusive con una carrera como supervisor o inclusive, ¿no? ¿Por qué no? Como integrante de alguno de los órganos del Estado que lleva adelante el funcionamiento de la educación en la provincia. Digo, inclusive pensar en por qué no ser parte de la vocalía del Consejo Provincial de Educación. Esta, que podría ser nuestra carrera docente, por decirlo de alguna manera, a veces puede verse frustrada por distintas razones y que no tienen que ver simplemente con que yo no quería avanzar en mi carrera docente hacia esos lugares, sino que en algunas oportunidades puede verse frustrada producto de una contingencia. ¿A qué llamamos contingencia dentro de ese cuadrito? A algún tipo de patología que pudiese afectar la salud. Entonces en ese cuadrito nosotros hicimos tres ejes o grandes ejes conceptuales. Pusimos las enfermedades de tipo inculpables o no relacionadas al trabajo. Pusimos del otro lado los accidentes o enfermedades profesionales, es decir, aquellas que sí son relacionadas al trabajo. Y en una tercera fila, o columna, perdón, colocamos al COVID como enfermedad profesional no listada. ¿Por qué pusimos o dejamos al COVID afuera? Porque en principio, hoy por hoy, sobre todo en la provincia de Río Negro, el COVID no está encuadrado completamente dentro del régimen de ley de riesgos de trabajo, aun cuando la aseguradora dice que va a cubrir el COVID como enfermedad profesional no listada, pero que tiene fundamentalmente en docencia reglas particulares. ¿Por qué reglas particulares? Porque no se olviden ustedes que hoy por hoy, cuando un docente es estrecho, o en su caso, cuando un docente se encuentra en condiciones de licenciar, producto de tener el ser positivo de COVID, lo que puede ocurrir o lo que va a ocurrir es que ustedes van a tener un tipo de licencia especial. No va a estar encuadrado en las previsiones de la 24.557, Ley de Riesgo de Trabajo, ni tampoco va a estar encuadrado en las inculpables. Va a tener un régimen especial por fuera de la 233, que es las inculpables que nosotros tenemos dentro del sistema docente, con la posibilidad incluso de que se abra una licencia que permita la incorporación de un suplente, pero que no les va a ocupar cupo dentro de las previsiones del artículo 1, 2, etcétera, de la 233. Es decir, no están agotando, por decirlo de alguna manera, lo que tenga que ver con sus licencias previstas dentro del régimen particular de la 233. Se crea un nuevo tipo de licencia. Si usted me pregunta si esto está bien o está mal, técnicamente no es lo que corresponde, pero no está mal tampoco, porque como el Estado quiera recuperar de la RT esa plata que tenía que pagar la RT, problema en definitiva del Estado. Lo importante es que ustedes tengan cobertura, y además de tener cobertura, no se les ocupe la cantidad de licencias previstas en la resolución 233. Así que nosotros ahí quedamos muy bien parados en tal sentido. ¿Y por qué venía el cuento? Porque hablábamos de la carrera docente. ¿Y qué significaba la carrera docente? La posibilidad que yo tengo de avanzar a lo largo del tiempo en el ejercicio de mi función docente. Resulta ser que en el marco de alguna de estas patologías que estamos viendo, yo me enfermo. Me enfermo y esa enfermedad me genera algún tipo de incapacidad o inclusive hasta el fallecimiento. Mi derecho a la carrera docente
o la indemnización consecuente, varía mucho dependiendo en qué esquema del cuadro nos encontremos. ¿Con esto qué quiero decir? Si yo tengo dentro del régimen docente una patología que se haya producido producto del trabajo, es decir, como accidente o enfermedad profesional, yo como enfermo o como incapacitado o mi familia, en el caso de que haya fallecido, va a tener el derecho no solamente indemnizatorio, en el caso que yo me haya muerto, sino también la posibilidad de que si yo no me morí, es decir, que sigo con algún tipo de capacidad laboral, ser readecuado en tareas, pero cobrando el mismo haber que tenía al momento en el que me incapacité o me enfermé. Esto no se repite en el régimen de las enfermedades inculpables, en el que, por ejemplo, si usted está por un artículo 2, después pasa a un artículo 6, y en el medio de todo esto se les cayeron cargos, no solamente que usted no se va a poder presentar a asamblea a tomar nuevos cargos, o nuevas horas, etcétera, sino que además, cuando sus cargos caigan, usted va a perder las horas que no eran titulares, las horas, cargos, etcétera, que no eran titulares. Entonces se va cayendo allí su derecho a la carrera docente. Esto a rasgos generales era lo que yo quería explicar en ese cuadro. Y todavía nos falta una pata. ¿Qué va a pasar con el COVID? Y eso es lo que yo traté de explicarles, que en esa parte del cuadro todavía no la sabemos. ¿Por qué no la sabemos? Porque puede pasar que nosotros en el marco de esta situación de pandemia excepcional nos encontremos con docentes que queden incapacitados o lamentablemente fallezcan producto de COVID. Y se acredite que efectivamente esos docentes se contagiaron, supónganse, a través de la entrega de módulos alimentarios. Lo que no se define en ese supuesto es quiénes van a ejercer lo que se va a llamar la obligatoriedad de la indemnización. Es decir, quiénes son aquellos que van a estar obligados a pagar, en el caso del fallecimiento, la indemnización a la familia del docente fallecido, o en el caso de incapacidad, quién va a llevar adelante el pago de la incapacidad que le haya quedado producto del COVID, o en su caso, las prestaciones salariales y en especie producto de esa enfermedad que se haya producido en este transcurso del tiempo. Esto todavía no está resuelto. En principio el decreto nacional lo que dice es, esto lo va a resolver, y esta era una de las preguntas que me hacía alguien por allí, esto lo va a resolver la Comisión Médica Central. Y alguien me lo preguntó por allí, ¿qué es la Comisión Médica Central? En el marco de lo que son las enfermedades de tipo laboral o accidentes de trabajo, existen comisiones médicas. Las comisiones médicas se llaman comisiones médicas jurisdiccionales. Se encuentran en cada una de las provincias y nosotros en nuestro caso tenemos más de una comisión médica. ¿Qué atienden las comisiones médicas? Pura y exclusivamente lo relacionado con accidentes o enfermedades profesionales. Esas comisiones médicas tienen un órgano jerárquico superior que es la Comisión Médica Central. Ahí aparece la Comisión Médica Central. ¿En qué ámbito está la Comisión Médica Central? En el de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, que es el órgano que controla a las aseguradoras de riesgo de trabajo en toda la provincia. Yo por ahí, al no tenerlos enfrente, no puedo observar si se está entendiendo o no lo que voy contando. Pero si no, alguno hasta me puede pedir la palabra o habilitar el micrófono y me interrumpe, no tengo problema. Esto en lo que hace a ese apartado, que fue un apartado que verdaderamente generó mucho ruido, fundamentalmente porque no se lograba comprender qué era lo que yo estaba pidiendo. Gracias ahí a Vane Domínguez que me dice que se comprende, es como el ida y vuelta que necesito. Sigo. Otra pregunta que hace, esta pregunta, como les decía, era repetida por varios de ustedes. Acá el compañero Juan Núñez nos dice, ¿bajo qué régimen se encuadra el COVID en la nueva normalidad? Y acá la verdad es que tenemos que diferenciar la situación en la que nosotros nos encontramos hoy, o lo que en principio va a ser la nueva normalidad, precisamente con el regreso a clases presenciales. Alguien muy claro me lo contestaba en los trabajos que fui planteando, y decía, recuerden que la actividad docente no está prevista dentro de los decretos
como una actividad esencial. Al no estar prevista como actividad esencial, no se encuentra dentro de aquellas actividades que se presuponen que por estar desarrollando función, rompiendo la cuarentena, quien esté trabajando como actividad esencial va a presuponerse que se contagió trabajando y como consecuencia va a tener cobertura de ART por COVID. ¿Esto qué me indicaría a mí? Que hoy, en el régimen actual, el docente no se presupone que se contagió de COVID. Por el contrario, se va a presuponer que se contagió haciendo otra cosa, porque no debe salir de su casa sino que da clase de manera online, y esto inhabilita un contagio, o sea, una presunción de que se contagió trabajando. Alguien pregunta por allí, y es una de las preguntas que tengo después. Bueno, pero ¿y si yo me contagié, por ejemplo, yendo a la librería para comprar lo que necesito para llevar adelante el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Considerar como enfermedad profesional COVID? Y probablemente si se pudiera acreditar que fue ese en el contexto en el que yo me contagié. Ahora tranquilamente la RT lo primero que nos va a decir, no, quédense tranquilo, que este muchacho seguro que estuvo tomando mate con otro, que era COVID positivo. Esta es la discusión que habrá que dar con la RT. Pero esta es una situación, el supuesto en el que nos encontramos hoy. Yo lo diferenciaría muy claramente respecto del caso en el que nosotros volvamos a desarrollar actividades presenciales. Si nosotros volvemos a actividades presenciales, disculpen, naturalmente pasamos a hacer una de las actividades con presunción de que nos estamos contagiando trabajando. Pasamos a ser como los médicos, como la gente de seguridad. En ese supuesto, no va a importar, o la RT no va a poder decirme, no, este se contagió tomando mate con el vecino que es COVID positivo, sino que naturalmente va a tener que otorgar cobertura en esa nueva normalidad, y trato ahí de dar la respuesta a Juan, va a tener que dar cobertura sí o sí por el solo hecho de estar ejerciendo función de tipo presencial. Espero haber podido ser claro en esto. Pero después me hace un ruidito, otra pregunta que hace el compañero acá, dice, ¿qué responsabilidad penal, y esto me parece como para debatirlo, como eje de disparador para pensar, qué responsabilidad penal podría llegar a caernos si producto de que yo me contagio a los alumnos que tengo a mi cuidado dentro del aula cuando volvamos a las actividades presenciales? Ninguna. La respuesta es, lisa y llanamente, quédense tranquilos que no puede existir responsabilidad penal de ningún tipo para aquel docente que en el ejercicio de su función se contagió, puede ser asintomático, es decir, no sabía que tenía el virus, y salió a contagiar al resto de su aula, por decirlo de alguna manera. En este supuesto, quédense súper tranquilos que no va a existir ningún tipo de responsabilidad, ni penal, civil, ni administrativa, producto específicamente de que lamentablemente se haya producido el contagio. ¿Quién es? Y si se enferma mi pareja, me pregunta alguien, María Carolina, supongo yo que tiene que ver con qué puedo hacer yo en la actividad presencial si se enferma mi pareja. Yo paso a ser un contacto estrecho que me tengo que aislar, producto de lo cual no puedo ir a trabajar y quedo encuadrado dentro de los estrechos con licencia, por fuera del régimen de la 233 y por fuera todavía dentro de nuestra estructura de Río Negro del régimen de ART. ¿Quiénes están en obra social? Y los convivientes en la RT tienen seguro y otros no. No termino de entender lo que me pregunta Mayra, pero entiendo que lo que me pregunta acá es, si yo me enfermo de COVID en este contexto, exacto. ¿Quién me va a cubrir, a dar las coberturas? En principio, No, yo a ver. estaba como de responder a la profe anterior, dice, quienes están en la obra social y los convivientes asegurados son los que tienen la cobertura, los otros no. A ver, No, claro. Matías, yo pregunto lo siguiente, perdón. Sí. Pregunto, mi pareja sale a trabajar todos los días porque es una persona esencial en el trabajo que hace porque trabaja en la municipalidad, ¿no? Sí. Y es planta política, entonces necesita ir a trabajar todos los días. Yo soy docente y estoy trabajando desde mi casa. Exacto. Si se presenta un caso como sucedió la semana pasada y se aislaron y yo estaba contagiada, ¿qué pasaba en ese caso conmigo? En principio vos, por ser un contacto estrecho, obligatoriamente tenés que hacer aislamiento obligatorio por 14 días.
Es decir, que si nosotros tuviésemos actividad de tipo presencial, vos ahí tenés que presentar una licencia, el hospital te emite un certificado, hasta que se descarte tu positividad, que hoy por hoy ni siquiera se descarta, depende de dónde estén cada uno de ustedes, y pido disculpas porque tenemos distintas situaciones, pero en los lugares donde tenemos circulación viral, hoy por hoy ya no se va a hacer el testeo a los familiares, sino que se va a presuponer que están enfermos también, producto de lo cual se les va a emitir el certificado, hasta que pase el tiempo necesario, que si no me equivoco son 14 días, en los que si no presentó síntomas ya les darían el alta. Y bajo esa lógica, recién ahí cuando puedo regresar a trabajar. Perfecto, eso es presencial, pero en este contexto, ahora. Sí. En este contexto yo, como no tengo contacto con nadie, yo podría licenciar en el caso de no estar en condiciones de dar clase de tipo virtual. Es decir, digo, estoy con fiebre, estoy con, no sé, supóngase, con problemas respiratorios, etcétera, no estoy en condiciones de trabajar. Sí. Entonces meto una licencia que tiene que ver probablemente con COVID, o podría ser por otro tipo de patología respiratoria, pero meto una licencia y eso va a habilitar la creación del cargo suplente. ¿Se entiende lo que Mati? Porque se puede complicar, entre medio puede complicarse. Tal cual. ¿Claudia? Sí, quiero aclarar ese tema porque fue uno de los temas que nosotros ya el 25 de junio ya recibimos la respuesta de Víctor Pini. Cuando con Matías empezamos a diagramar esta jornada, era una de las dudas recurrentes, entonces directamente lo planteamos. Y lo que hizo Víctor Pini es el secretario de Recursos Humanos de la provincia. Entonces ese fue uno de los temas puntual, y él está incluso, creo que publicado en página, no me acuerdo si lo subimos, Mati, en el curso, sí, pero está la respuesta, perfecto, está la respuesta a las instrucciones a la unidad de gestión, y es clara. Ahí dice que se va a cargar, que el circuito que va a hacer es avisar a la escuela, de la escuela a la supervisión, y ahí se va a generar una licencia no cómputo, sea para... sea el que está afectado, esto que decíamos, uno que está afectado o el familiar directo. Entonces esa licencia no cómputo automáticamente genera, articulado con las supervisiones, por supuesto, genera la vacante. Esa licencia no cómputo es un código interno, que si quieren se lo digo, es el 375.2, sí. E incluso que si no llegara, porque no, como dijo Matías, depende de la localidad, no llegar a tener la certificación médica, el certificado, igual se la toman de esa manera, con esta presunción, y después uno va a acercar el certificado. Eso está la nota, ya le digo que la nota ya desde el 25 de junio está aclarado, y está aclarado e instruida a las unidades de gestión, porque es algo que genera todas estas dudas, que era cuál era el circuito y cómo lo gestionaba. Clau, hay una pregunta súper interesante que dice Eugenia. Mi esposo es factor de riesgo y docente, yo estoy obligada a ir a la escuela en forma presencial, estamos suponiendo la nueva normalidad que indicaría que yo vuelvo a las clases presenciales. En ese supuesto, en la normativa que tenemos hoy, existe una licencia en la que yo puedo ampararme de cumplir las funciones de tipo presencial que generan un riesgo hacia las personas que están en mi seno familiar, y producto de ello yo podría tranquilamente, si se puede, cumplir funciones desde casa, que esto es al famoso trabajo virtual o teletrabajo, según nombran algunos, o directamente licenciar, producto de esta situación, de decreto específicamente, no el régimen de la 233, sino producto del decreto, y con ello no tener que ir a cumplir tareas de tipo presencial. De hecho, hoy por hoy, esto le digo es la normativa que funciona hoy. Hace un ratito estaba conversando con uno de los jefes de ANSES, y él lo que me contaba precisamente es que hoy por hoy tiene dentro de su personal, dentro de su grupo de trabajo, un 80% de empleados que no están yendo a trabajar, producto de que se encuadran dentro de, o por alguna de las razones, tienen factores de riesgo dentro de su familia, que puede ser por enfermedades preexistentes, crónicas, etcétera, 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 o porque tienen niños en edad escolar, menores, si no me equivoco, menores de 15 o 17, creo que dice el decreto, que tienen que estar a su cuidado y por esa razón no van a ejercer funciones de manera presencial. Realizan actividades de tipo virtual, pero sepan que sí que existe la posibilidad de no cumplir funciones en estos supuestos, producto del resguardo de la salubridad. O sea, esto
digamos, más allá del lugar político en el que nos encontremos, respecto de si aperturas o no aperturas, no sé cuánto, acá en la normativa actual se resguarda precisamente lo que tiene que ver con la salubridad. Sigo porque hay un montón. ¿Esto sería por el 2020, por este año? Yo te diría hasta que venga un decreto que modifique esto. Porque hoy por hoy, ¿se acuerdan que lo vimos en uno de los módulos que yo le planteaba esto de que casi todo viene por decreto hoy por hoy? Así que lo más seguro es que salga en algún momento, cuando se quiera cambiar la situación, un nuevo decreto de necesidad de urgencia que modifique lo anterior, sea derogándolo total o parcialmente, generando uno nuevo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vamos hasta acá? Nosotros, perdón, una última. Entonces nosotros, por ejemplo, yo tengo una niña de 9 años que es factor de riesgo porque es asmática. Si tuviese que volver a la escuela dentro de 2 meses, ¿qué licencia presento? ¿O presento el decreto? Si la situación fuese... ¿Querías decir algo, Clau? Sí, quería decir algo. Ese es uno de los puntos, yo lo iba a desarrollar después, pero ya que surge ahora, por ahí lo tomamos y lo explicamos rápidamente. Ese es uno de los puntos que nosotros estamos trabajando con el tema del protocolo, que tiene que ver con todos aquellos trabajadores, docentes que están dentro del grupo de riesgo. Y el grupo de riesgo, bien lo dijo Matías, está encuadrado en el decreto de necesidad y urgencia que establece cuáles son todos los grupos, las patologías o las personas que están encuadradas dentro de ese grupo de riesgo. Hoy por hoy, de hecho, se está haciendo un relevamiento con las supervisiones, pensando en un futuro que está muy lejano, porque recuerden que la situación hoy central es la epidemiológica, o sea que hoy por el 2020, como estamos diciendo, está muy lejano de que nosotros podamos volver a clases presenciales. Pero en principio, eso está establecido incluso en el protocolo marco, en el protocolo nacional, que está establecido todo lo que tiene que ver con los grupos de riesgo. Entonces, no van a tener que, probablemente lo que se va a generar, que ya se generó con los PCA, es tipo una declaración jurada donde uno pueda acreditar que está dentro del grupo de factor de riesgo, y con eso no voy a tener que presentar una licencia, porque no es que yo estoy licenciando, yo voy a trabajar, voy a seguir trabajando en la no presencialidad, o sea en forma virtual, con cuadernillos, o como se genere, ¿no? Pero eso en principio no requiere una licencia, solamente aparte por lo que hemos hablado, ¿no? Con lo poco que hemos podido avanzar en ese sentido con el Ministerio. Va a ser tipo una declaración jurada donde uno pueda acreditar que pertenece al grupo de riesgo. Les cuento solamente una cuestión. Zoom me acaba de dar una notificación de que me va a ampliar el tiempo de esta presente reunión, así que en principio la reunión terminaba a 11:30. En el caso que se corte, vuelven con el segundo enlace que les mandé, y nos volvemos a conectar desde el segundo enlace. ¿Está claro? Digo por las dudas que se nos corte en cualquier momento, porque ya pasó la hora de finalización. Sigamos, mientras se pueda, seguimos. ¿Qué sucede con los docentes que ingresaron al sistema? Acá había una pregunta que planteaba, antes de que se empezaran a realizar, acá está hablando de preocupacionales, y su relación con las posibles secuelas que nos pueda dejar el virus, si es que somos contagiados. Esto lo preguntaba la compañera Salazar Andrea. En principio, nosotros lo conversamos, hoy por hoy está la posibilidad de desarrollarse los preocupacionales con un protocolo que incluso remito a que lo vean desde la página, porque lo cargamos para que con un instructivo y un afichito de esos que hace Claudia, explicando cómo se llevaría adelante en esos supuestos del preocupacional. Pero sí me parece importante enfatizar lo que charlábamos hace un rato. Yo ingresé al sistema, estoy trabajando y me quedan secuelas. Hoy por hoy no tenemos definido todavía quién se va a hacer cargo de esas secuelas. En principio debería ser la aseguradora de riesgo de trabajo. Pero yo no les puedo asegurar que esto pase. Todavía. Y espero que sí. Y creo que hay una pregunta que hace un compañero después, y la voy a atar con esta, en la que me dice, UNTER como gremio, ¿cómo se está preparando legalmente hasta las posibles licencias por COVID en caso de vuelta a clases presenciales, teniendo en cuenta que no está marcada del todo, digamos, el COVID como enfermedad profesional en el marco de las RT? La verdad es que yo acá lo que tengo que hacer es una explicación muy rápida, indicándoles que en este supuesto lo que vamos a tener que hacer es lo que dice la ley 24.557. ¿Qué es lo que dice la ley 24.557? Usted denuncia, usted, su familia, recuerden que esto lo vimos en otras capacitaciones, no en esta específicamente, pero en el marco de la 24.557,
muchas personas están habilitadas para llevar adelante la denuncia del siniestro. ¿Cuál sería el siniestro? COVID. Yo denuncio el COVID como enfermedad profesional. Hoy se puede hacer la denuncia de COVID como enfermedad profesional incluso por la página de Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Y si viene el rechazo, que es lo que plantea acá el compañero Correa, lo que va a ocurrir es que yo voy a tener que hacer lo que se da en llamar la divergencia, con esto que me están diciendo, presentarme ante la comisión médica jurisdiccional, en principio, que es la de mi localidad o la de mi cercanía, y en el caso que me rechacen la incorporación dentro del régimen de ART, ir a la Comisión Médica Central, que les recordaba hace un rato, que era el órgano superior de las comisiones médicas jurisdiccionales. Si así todo nadie me da bolilla, o me siguen rechazando el reclamo, y les cuento porque en este momento estoy trabajando en el estudio con varios casos de esto, lo único que me queda es ir a la justicia para que la justicia restablezca el derecho que he perdido, o que no me han querido reconocer. Esto, en principio, no estoy seguro si podría decir que es lo que UNTER está preparando como gremio, pero sí es lo que la norma dice que hay que hacer ante los supuestos de rechazo o no cobertura de un accidente o una enfermedad profesional. Así que ahí espero haberle dado respuesta al compañero. Mati, una cosita claro. chiquita. No, y aparte de esto, nosotros lo que estamos tratando de hacer es que todo lo que vamos hablando con el Ministerio y los acuerdos a los que vamos arribando, que queden no solo en acta, sino que después los podamos homologar en el ámbito paritario. Entonces, en esto que dice Matías con respecto a esta situación puntual que tiene que ver con que el COVID sea tomado como enfermedad profesional, que después quede asentado. Eso nos daría también otro respaldo como para seguirlo peleando. De hecho, cortito, vamos a 10.000, Mati. Sí, ya sé, pero tengo un montón de temas. Por eso. El tema es, una cuestión es que lo dijo claramente Matías, una cuestión es que la no presencialidad y otra cuestión es la presencialidad. Entonces ahí tenés como trabajador, incluso como para la cobertura. Por otro lado, con respecto a la RT, nosotros logramos que quedara en acta, y no es menor, que, por ejemplo, sean tomadas por la RT a aquellos accidentes y patologías en el contexto de la virtualidad. Eso no es dato menor, porque hoy si yo tengo alguna patología, la verdad que fue una pelea bastante dura, pero que ellos lograron aceptar esto. Entonces no es dato menor tampoco. Sí, y aprovecho para unir lo que plantea Claudia con dos cosas. La primera que tiene que ver con, y tiene que ver con la pregunta que me hace acá la compañera Martín, si no me equivoco. Dice, ¿qué pasa si yo no tengo el domicilio actualizado en el lugar? Y esta situación la quiero marcar porque ha generado problemas en distintos puntos de la provincia. En relación a, ¿para qué se está pidiendo que uno tenga declarado el domicilio en el que está pasando la cuarentena o en definitiva el domicilio donde reside? Porque recién en ese lugar es donde yo voy a tener la cobertura de riesgo de trabajo, porque no estoy yendo a mi lugar de trabajo habitual, sino que estoy trabajando desde el lugar donde yo tengo como domicilio. En este supuesto, si yo por alguna razón no tengo actualizado en el LUA el domicilio donde estoy viviendo y tengo un accidente de trabajo, no voy a tener cobertura de seguro. Por eso la importancia de tener actualizado el domicilio. ¿Qué es lo que nos pasó? Y esto ya cometo, por decirlo de alguna manera, alguna infidencia. Hubo gente que fue a pasar la cuarentena a otro lado, no a su domicilio real. Entonces se fue a pasar la cuarentena, supónganse a otra provincia. Entonces les están exigiendo que o regresen a su lugar de residencia, modifiquen su domicilio, y cuando modifiquen su domicilio le va a decir, mire, usted no puede estar viviendo en X provincia, porque usted ejerce función en Río Negro, está trabajando en Río Negro, y va a tener cobertura siempre que esté en Río Negro. A algunos le puede resultar esto verdaderamente incómodo, o que no está bien, pero técnicamente la única forma es que la ART tiene la posibilidad de ejercer el control sobre un seguro que está cubriendo. Entonces, si usted no está en el domicilio en el que presta funciones, o del lugar donde presta funciones, no puede haber contralor de la ART, y como consecuencia no puede haber cobertura de seguro. Ante estas situaciones que a muchos supervisores les han pedido que obliguen a aquellos que están cumpliendo cuarentena fuera de su lugar a que vuelvan a sus domicilios reales. Esta es una situación compleja que se está dando hoy por hoy porque, reitero, hay mucha gente que no está cumpliendo la cuarentena en su último domicilio, o en el domicilio que tiene declarado en su última declaración jurada de cargos. No sé si se me escapó algo más aquí, pero... ¿El obligarlo?
¿Perdón? ¿Pueden obligarlo? Si nadie sabe cuál es el motivo por el cual ese docente quedó varado en otra provincia, o Sí, por pero el ya a cual esta altura ya pudiste regresar, ¿eh? pueden hacer trámites de ese tipo. No, a ver, pero para que entendamos esto, yo no estoy justificando nada, que digamos, es un posicionamiento hasta jurídico el que les estoy contando, y que tiene que ver con que si yo necesito ir a hacer un trámite, ir a cuidar a mi papá, ir a cuidar a mi mamá, o hacer otra cosa en un lugar distinto de mi residencia, yo tengo una resolución que es la 233 que me da distinto tipo de licencia. Pues úselo y con eso me da la posibilidad de un suplente. Ahora, yo lo que estoy usando es una situación excepcional, como en este caso el COVID, para irme a pasar la cobertura de pandemia en un lugar distinto de mi lugar de origen, en el que yo aparte no tendría que haber estado trasladándome, pero me trasladé, y no solo que me trasladé, sino que cuando pude regresar no regresé. ¿Por qué? Por distintas razones que son justificadas. Ahora, lo que te dice, en este caso la RT, que es quien ejerce el contralor, es que si usted va a hacer uso de la necesidad de licenciar para cuidar a su papá, a su mamá o a quien quiera cuidarlo en un lugar distinto de su residencia, utilice las disposiciones de la 233, más no el régimen de ART. Perfecto. ¿Se entiende? Perfecto. Sí, perfecto. Bien. Igual acepto que no estén de acuerdo con este posicionamiento, que es hasta muy técnico. No, me parece muy Incluso, fuerte la palabra que obligar. Me parece como un pero montón. no, obligar no, porque nadie le puede, lo que sí podrían hacer es decirle, bueno, está bien, pero usted no va a tener cobertura, o sea, es decir, usted no está cumpliendo funciones en este supuesto, no va a tener cobertura de RT, y es más, hasta podría considerarse que no está ejerciendo funciones. Esta es la parte más discutible dentro de todo este régimen, porque yo online puedo demostrar que estoy trabajando, no importa si estoy acá o aquí acá. ¿Se entiende el planteo? Total. Una cosita chiquita, Martín, tampoco Sí. voy a extenderme mucho con ese tema. Ese tema también ha sido un punto de discusión porque tiene que ver con, yo debería poder trabajar desde la virtualidad como si estuviera trabajando presencialmente. Porque en muchos casos han surgido de gente que se ha ido, como dice Matías, a la Quiaca, donde sea, y desde ahí no ha vuelto. Vos, y algunos incluso siguen trabajando, otros no, que son los menos, porque la mayoría está trabajando desde la virtualidad. El argumento del ministerio que te dice es, vos tenés que estar en tu lugar de trabajo, donde vos puedas ejercer tu función. ¿Sí? Más allá de esta cuestión de, como te digo, de que vos te hayas quedado en otro lugar o no, tiene que ver con estos principios que tiene que ver con para qué estoy contratado y que de la misma manera debería poderlo hacer en forma presencial. Sí, No sé es si me que en expliqué o realidad yo te lo explico técnicamente, dentro del régimen de riesgos, en realidad no de riesgo de trabajo, dentro de las consecuencias de un trabajo, vos tenés determinadas obligaciones como trabajador y el Estado tiene la posibilidad de desarrollar algún tipo de control. Para poder controlarte necesitas saber dónde estás y poder ejercer ese control. Dado que vos no vas a trabajar al lugar específico en este contexto donde ejercería funciones. Si no lo puede hacer, vos estás incumpliendo, el Estado en realidad no tiene la posibilidad de ejercer el control y yo como empleado estoy incumpliendo con una de las cargas que me impone esa relación de trabajo. Desde ahí el justificativo técnico de todo esto. No es que no le quiera contestar a Marisa, ya respondimos esa pregunta, por eso sigo. Creo que esta también la hemos estado conversando, que tiene que ver con cómo estamos cubiertos en la virtualidad y cuál es el alcance de la cobertura, un poco también lo hemos conversado. Puede ser fundamento para un rechazo de la cobertura de RT que la docencia no fue incluida como actividad esencial, un poco lo charlábamos, creo que sí, puede serlo, y ante el regreso a la presencialidad lo que va a ocurrir, les decía yo, es que el docente va a pasar a ser las veces de trabajador esencial y producto de lo que se va a presuponer que se enfermó trabajando. Ante los posibles contagios de COVID en personal docente, ¿cómo va a ser el procedimiento? No va a tener que, para probar, no va a tener que probar. Es decir, regresados a la nueva normalidad, es decir, la presencialidad, se va a presuponer que se enfermó trabajando. Por esa razón no va a tener que probar. Cosa que sí tiene que hacer hoy. Esa es la gran diferencia de cuando regresemos a actividad presencial de la que tenemos hoy por hoy en la virtualidad. En la que hoy, no digo que no vamos a tener cobertura, pero sí vamos a tener que probar, lo que genera ahí una dificultad. Y esta pregunta me encantó y me gustaría trabajarla, tomarme 2 minutos con usted para trabajarla.
¿qué cobertura tenemos los docentes con respecto al trabajo que nos implica estar en casa? Así como estamos ahora yo, o como estoy yo, sentado un montón de horas en una silla que aparte no está apta, con una computadora que la podemos tener en un lugar, en una altura que no corresponde, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué va a pasar si nosotros empezamos a tener patologías que no tienen que ver con el COVID, pero sí que afectan nuestra salud? ¿Vamos a tener cobertura? Y la respuesta a esto la dio el ministerio, que fue una respuesta muy importante, capaz que Clau me ayuda, por allí, fue en junio, si no me equivoco. Sí, en junio, Mati. Bien, en la que se planteó específicamente que van a tener cobertura de ART en todos estos supuestos. Es más, yo les cuento así como infidencia, yo tengo grupos de abogados grupos de WhatsApp, ¿vieron? De abogados en los que me encuentro, y medio como que se empezaron a frotar las manos los abogados, producto de esta situación, porque obviamente cuando existe una enfermedad con cobertura de seguro, los abogados lo que buscamos generalmente tiene que ver con que se determine un porcentaje de incapacidad para cobrar una indemnización, y sobre esa indemnización cobramos nosotros. ¿Por qué los abogados empezaron a frotar las manos? Porque iba a ser prácticamente imposible corroborar que yo efectivamente me había enfermado trabajando, en muchos de estos supuestos, pero así todo me tenían que dar cobertura de seguro. Es decir, pongo un ejemplo para tratar de graficarlo. Yo en este momento estoy en mi estudio sentado en una silla. Si salgo de acá y me tropiezo con uno de todos los cables que tengo puesto, me caigo, me golpeo la rodilla y se me rompe la rótula o se me cortan los ligamentos cruzados, estoy trabajando. Producto de lo cual la ART me va a tener que otorgar cobertura. ¿Qué pasó? Resulta que yo me había ido el día anterior a correr y ahí fue cuando me caí y me rompí los ligamentos cruzados. Pues bien, como yo estoy cumpliendo funciones en el lugar que tengo denunciado con el LUA, digo cómo ocurrió, que me tropecé con el cable, etcétera, 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 va a tener la obligatoriedad de cubrir la ART. Lo mismo va a pasar con cuestiones de tipo cervicales, posturas, etcétera, siempre y cuando esto se mantenga en el tiempo como para poder generar, y eso lo tienen que determinar los médicos, algún tipo de enfermedad profesional, porque no sería un accidente. Esto que me plantea ella, lo que tenga que ver con dolores de espalda y no sé cuánto, es por una secuencia de tiempo sometido a un factor de riesgo, y esto es típico de la enfermedad profesional. Alguno que pueda verle la carita y que me diga ok o no, si va entendiendo lo que estamos planteando. Mati, sí. Eso era un poco lo que yo explicaba antes de que habíamos logrado con el tema de lo que yo dije antes de la cobertura de ART, que vos lo complementaste. Bien, buenísimo. Gracias a los que me ponen se entiende ahí porque por lo menos lo siento más cerca. Alguien me había preguntado el tema de las juntas médicas. Lo que no me queda claro, dice acá Viviana, es en relación a las juntas médicas. Estas cada cuánto se reúnen, yo puedo pedir que se adelante una junta médica, depende de qué fecha se convoquen, etc. Yo acá lo primero que quiero es volver al cuadro. ¿Se acuerdan de este cuadrito que tanto costó la parte de la carrera? Bueno, ¿por qué? Porque yo ahí diferenciaba en las filas los distintos tipos de patología de acuerdo a si aún se trate de enfermedad relacionada al trabajo o de tipo inculpable, no relacionada al trabajo. Cuando yo les pedí que ustedes determinen quién es el ente de Contralor, la autoridad de Contralor, ustedes en el marco de la ley de 24.557, que es de riesgo de trabajo, me decían que la autoridad de Contralor es precisamente las comisiones médicas. Y está bien. ¿Qué son las comisiones médicas? Los órganos que revisan si las ART están trabajando bien o están mal. Esas comisiones médicas no son lo mismo que la junta médica. La junta médica va a actuar en aquellos supuestos de las enfermedades de tipo inculpables, no relacionadas al trabajo. Gripe, problemas porque me lastimé jugando a la pelota y tengo que licenciar por una enfermedad de largo tratamiento. En esos contextos van a actuar las juntas médicas. Y recuerden lo que prevén los artículos 1, 2, y siguientes de la 233, en los que prevé que según sea una licencia de corto o largo tratamiento, debo ir a junta médica, la junta médica me va a convocar, me va a pedir historia clínica, y a partir de allí, hay algún micrófono abierto que está haciendo ruido. Y a partir de allí, se va a identificar si efectivamente está aprobado, por decir, no me salió la palabra, pero si está o no avalada, digamos, la inasistencia que yo he desarrollado en función de las previsiones, supónganse del artículo 2 de la 233. Lo que pregunta la compañera es, ¿yo puedo pedir que se adelante una junta médica? ¿Puedo pedir que se fije una junta médica? Sí, la respuesta es sí. Se hace por escrito, se presenta una nota, incluso hasta se puede pedir un cambio de junta médica,
Y esto ha ocurrido en algunos supuestos en los que, por ejemplo, el docente se ha sentido maltratado en la junta médica en la que tenía que presentarse, es decir, la de su cercanía, la de su localidad. Pero dos datos fundamentales. Diferencien comisiones de juntas médicas, porque son dos órganos de contralor distintos, primer punto, y segundo es en el marco de las juntas médicas provinciales, pura y exclusivamente se van a trabajar las cuestiones relacionadas a las patologías de origen inculpable, no relacionadas al trabajo. En ese marco, sí es necesario asistir cuando se cumplan las previsiones del artículo 2 de la 233, debemos llevar historia clínica, van a justificar o no mi inasistencia, y a su vez me van a indicar cuánto tiempo tengo o no de reposo. Espero haberle sido un poco claro ahí a la compañera. No sé, Clau, si me quedó algo. No, no te quedó absolutamente nada, solamente yo quería agregar que hoy las juntas médicas, acuérdense que están trabajando en forma virtual, que hoy uno les llega la convocatoria a través de la unidad de gestión y a la escuela, y la escuela le avisa, y uno lo que tiene que escanear es toda la documentación y mandarla. Ellos lo que hacen es analizar virtualmente, reciben la documentación virtual y así te hacen la devolución, o por WhatsApp o por mail, y bueno, y en función de eso te mandan el dictamen también. Eso es cuestión de tenerlo en claro porque muchas también se consiguió, y tiene que ver también con esto de que las juntas médicas en un principio decían que no. Sí. Pensé que alguien me quería hacer una pregunta. Bueno, no, digo que en un principio no, en un principio no estaban trabajando, y en un principio estoy hablando de cuando empezó la pandemia, y después tuvimos que exigir que realmente se instrumentara y que funcionaran las juntas médicas, porque bueno, hay muchas patologías que requieren revisión y que requieren urgente, ya sea para entrar o para salir de una enfermedad, ¿no? De la licencia correspondiente. Bueno, ahí... Traté de ser rapidísima. Muy rápido anduviste. Sí, alguien me estaba contando que había un compañero intentando ingresar, ahí traté de permitirle el ingreso, y solamente me queda una pregunta respecto del COVID, o en realidad de ART, y me está hablando de las famosas enfermedades profesionales que se crearon a partir de un decreto en el año 2014, que tiene que ver con hernias, varices, etcétera, y preguntan qué pasa si se excede el tiempo. Técnicamente, en el marco de las aseguradoras de riesgo, y esto del derecho a la carrera, de lo que hablábamos hoy cuando empezamos esta jornada, no tengo tiempo, sino que lo que yo voy a tener dentro del proceso de la 24.557 es una cobertura integral que va a incluir tanto desde las prestaciones en especie y hasta el proceso de recalificación profesional, pasando por si me tengo que operar, si me tienen que pagar una indemnización, si no puedo volver a las tareas habituales y tengo que ir a tareas de algún tipo readecuadas, y siempre respetándome el haber que yo tenía al momento de enfermarme. Por esa razón la importancia de estar en un lado o no del cuadro, y por eso insisto y soy molesto y machaco con el cuadro, porque es lo que nos va a permitir identificar dónde estamos parados cada vez que lamentablemente tengamos alguna de estas contingencias. Ojalá no las tengamos nunca, pero sabiendo que es natural que nos vayamos enfermando, que tengamos alguna patología, me parece que lo esencial en todo esto tiene que ver precisamente con conocer el régimen. Bien, Clau, ahora te toca a vos, protocolo, que vienen las otras preguntas, y yo quiero ver si puedo volver a compartir pantalla. Que activamos el micrófono. Yo lo que voy a hacer en función del tiempo, ¿no?, que tenemos tan escasos, primero quiero dejar un par de lineamientos y de premisas que me parece que son básicas para poder entender cómo estamos trabajando desde el gremio y cuáles son los planteos que estamos llevando adelante. La primera tiene que ver que no podemos hablar de una vuelta a clases presenciales cuando hay circulación comunitaria. Entonces esa es la primera premisa, que tiene que ver con las cuestiones epidemiológicas. Eso es lo que te va a marcar que vos en un futuro cercano o lejano puedas pensar en una vuelta a clases presenciales. Eso sería lo primero. Y lo segundo tiene que ver con hoy sabemos que no tenemos vacuna y que no hay otra medida de prevención más que lo que tiene que ver con las medidas de higiene, de seguridad y la aplicación de los protocolos de limpieza. Entonces, en ese sentido, si tampoco están garantizadas, y obviamente que las condiciones de infraestructura que te permita volver a un lugar seguro. Entonces, premisa fundamental, hoy es el cuidado de la salud. Y en esto tenemos que pensar, y es el cambio de paradigma, ¿no?, que hoy como sociedad estamos enmarcados, entonces, de pensar cómo como comunidad educativa
nos resguardamos, porque entendemos de las desigualdades que se han generado en este periodo, y por supuesto que no por el docente que ha puesto todo y mucho más para mantener ese proceso pedagógico, y un Estado que no ha estado tan presente. Eso en principio, creo que es como para tener en cuenta. Que también el hablar de la construcción de un protocolo no implica la vuelta a clases, sino que implica estas acciones preparatorias que estamos haciendo, y por eso desde el gremio lo que hemos hecho es convocar, de hecho hoy a las 3 de la tarde tenemos otra reunión, a todas las seccionales a tratar de ampliar la más amplia participación. También eso es lo que quisimos hacer con estas jornadas, que poder ir abordando las distintas inquietudes y las distintas necesidades que como comunidad educativa nos vamos planteando, y poder ir a abordarlas y ir construyendo un protocolo en forma participativa. Por eso estamos con un ida y vuelta, ya tuvimos varias reuniones con el Ministerio, en realidad dos en realidad, con respecto al protocolo, donde nosotros tiramos todo el posicionamiento, que lo subimos, si lo leen o lo pudieron leer, está claro, está bien claro y específico, que son el último, que tiene que ver con la sistematización a nivel provincial, que creo que son las preguntas que tenemos todos, porque el protocolo lo que dejó, más dudas que certezas. Por eso se lo planteamos claramente, que tiene que ser específico y que tiene que realmente ser un documento que nos sirva para poder instrumentar dentro de la escuela. Una de las preguntas que acá estoy viendo en la pantalla, dice que quizás si existe la posibilidad de que las familias puedan enviar o no a sus hijos. Sí, existe la posibilidad. Y en ese contexto, que sea una definición de la familia enviar o no enviar a sus hijos cuando se vuelva. Acuérdense que cuando hablamos de la presencialidad, ¿sí? Estamos hablando que la presencialidad, y esto lo dice el Ministerio, que la presencialidad lo que va a venir a hacer es a reforzar el trabajo desde la virtualidad o no presencialidad. ¿Qué quiero decir esto? Que hoy por hoy, incluso después es otra pregunta de las que estoy leyendo que viene más allá, es cómo se piensa el 2021, tiene que ver con esto de cómo se piensa hoy y a futuro. Hoy lo que hay es que no se puede volver a la presencialidad, que el trabajo se tiene que garantizar, y el contacto, ellos hablan, cuando digo ellos, se dijo el Ministerio de Educación, dice, siguen sosteniendo el proceso pedagógico, que también sabemos que no está garantizado y que genera muchas desigualdades, pero que hoy lo que tiene que ver con la presencialidad, lo que va a venir es a reforzar el trabajo virtual o a distancia. Ahí quiero decirles también otra cuestión, como para que ustedes lo tengan en cuenta, porque no me parece un dato menor, en esto del trabajo no presencial. Y eso ya lo tenemos en acta, que desde las comunidades educativas pueden coordinar con la supervisión y con los consejos escolares, o sea, a través de las direcciones, y las direcciones a su vez con las supervisiones, para la impresión de cuadernillos. Ellos compraron desde el Ministerio, en cada consejo escolar, compraron fotocopiadoras e impresoras para que, si yo tengo que trabajar con algún material impreso, que no salga ni del bolsillo del docente ni desde el bolsillo de la familia. Ese no me parece dato menor, me parece que en esta cuestión de que insistimos en que se pueda garantizar de alguna manera los recursos que hasta ahora no han estado garantizados, me parece un dato como para que puedan tener en cuenta. Con respecto a esto, de cómo con qué normativas la bimodalidad. Nosotros hoy existe una paritaria nacional, que la paritaria nacional ya eso está homologado por el Ministerio, a través del Ministerio de Trabajo, y para que me fui. Está homologado en el Ministerio de Trabajo, digo las condiciones con respecto al trabajo, porque era otra pregunta. En esto de ir muy rápido, perdón, voy muy rápido, espero ser clara, porque sé que se nos... No, porque siento que se nos acorta el tiempo y quiero dejarles como la mayor cantidad por lo menos de información. En esto del trabajo sobre la bimodalidad, les decía que por un lado con el trabajo virtual está regulado a través de la paritaria nacional, y nosotros a través de las actas de comisión que prontamente van a ser homologadas. Y después, con respecto a la regularización del trabajo
lo que tiene que ver con el trabajo virtual y no virtual, lo que se piensa, o por lo menos lo que nos han dicho, porque en esto hemos estado trabajando la semana pasada, es que están pensando en una jornada que sea de 3 horas, incluso en nivel medio están pensando en 4 días y 1 no, pero todos con jornadas reducidas. O sea, lo primero que nosotros planteamos es que no exista una sobrecarga laboral, ni que tampoco, y que eso quede escrito, que no es dato menor, que quede escrito la organización de la carga laboral para que no haya una superposición entre la atención de los chicos que no van a ir a clase y los chicos que sí van a ir a clase. Entonces eso tiene que quedar claramente establecido, que eso no tiene que existir una sobrecarga laboral que te exceda la carga declarada, ¿no? Y están pensando incluso, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la extensión de la jornada, o sea, ya llámese jornada extendida, llámese los que tienen talleres, hoy eso no se piensa solamente en un regreso escalonado, en un regreso solo en la terminalidad, y recuerden el primer concepto y la primera premisa que tuve al principio, que tiene que ver con cómo nos cuidamos. Entonces, en eso es el distanciamiento físico, que es la medida preventiva que tenemos. Entonces, ahí viene la reconfiguración del aula y los distintos espacios. Por eso el grupo clase va a ser reducido. Bien, y vuelvo a retomar. Si me permitías ahí responder la pregunta, pues la pregunta lo que nos plantea es, ¿cómo van a hacer para regularlo? En principio, digo un poco lo que venía planteando Clau, va a tener que ser a través de acuerdos. Es decir, primero hay que consensuarlo. Y una vez que esté consensuado van a emitir una resolución, que es la que va a indicar cómo se va a trabajar producto de esa situación. Lo que tenemos que lograr nosotros como trabajadores y trabajadoras de la educación es que efectivamente lo que se describa en esa resolución nos garantice por lo menos tener no una sobrecarga horaria y una sobrecarga laboral respecto de lo que tiene que ver con lo que se nos paga. Es decir, si a nosotros se nos paga por una carga X, cumplir esa carga X. Yo entiendo, y acá me ha pasado a mí, incluso con esta capacitación, por eso se los digo, que los entiendo claramente, te lleva muchísimo más tiempo el trabajo ante esta nueva realidad que lo que significaba probablemente trabajar en la presencial. Esto yo los entiendo, sé que es así. Lo que no podemos permitir es que además nos exijan luego, o sea, cuando volvamos a la presencialidad, que nos dupliquen el trabajo con la virtualidad, indicando una mayor cantidad de carga horaria que además no va a ser abonada. Esto es un poco, me parece, lo que quería dejar expresado respecto a este punto. Clau, ¿vos estás todavía o no? Sí, estoy acá. No, y que esto que decía Mati, de dejarlo regulado con algún tipo de normativa, ya lo tratamos en el ámbito paritario. Lo que falta, lo tratamos en el ámbito paritario, quedó establecido. Si pudieron leer el acta del 3, si no me equivoco, porque ya hemos tenido tantas reuniones, en el acta del 3, y faltaría homologarlo, y ahí ya tendríamos también esta cuestión de poder normarlo con carácter de ley, si no me equivoco mal. Sí, bien. Bueno. El resto de las preguntas, ¿qué estrategias concretas en cuanto a las lógicas del dispositivo? Esta pregunta yo no la entendí, pero no porque esté mal redactada ni nada por el estilo, sino porque me escapa mi nivel de conocimiento, porque incluso hasta me parece bastante pedagógica la pregunta. Pero por ahí, si vos tenés alguna respuesta para dar, te la dejo a vos. Dice, ¿qué estrategias concretas en cuanto a las lógicas del dispositivo escolar, aula y enseñanza están pensando para transformar e implementar durante el 2021, teniendo en cuenta que la situación de riesgo de contagio al parecer no va a cambiar mucho, con lo que esto último coincido? Sí, esto tiene que ver con, yo entiendo que en cuanto está muy relacionado con el protocolo, o sea, porque el protocolo va a tener que ser un protocolo integral que no solamente como ahora nos mandaron el borrador, que solamente tiene contemplado la parte sanitaria y la parte de seguridad e higiene, sino también qué contenidos incluso hasta se van a priorizar. Y en esto también, si bien no tiene que ser súper explícito, pero sí tiene que quedar claro que hoy lo que se tiene que tener en cuenta es la situación, como dije, la situación epidemiológica y la situación de riesgo y la prevención de generar riesgos mayores. Entonces, en eso ¿No se va a será tener que...
Sí. Perdón, ¿no será que la compañera está preguntando por el sistema de aulas burbujas? Por eso vuelvo, sí, puede ser que esté preguntando por eso o puede ser que esté preguntando porque no está bastante clara por cómo se va a desarrollar el proceso pedagógico. En esto vuelvo al concepto que tomé al principio de las premisas, que tiene que ver con el cuidado. Hoy el Ministerio de Educación, y en eso estuvieron de acuerdo, son los que junto con cada coordinación de cada provincia y con la participación de los equipos de directivos va a rediseñar el espacio de la escuela. O sea, son los encargados de poner no solo la cartelería, sino que todos los dispositivos y insumos de limpieza, los dispensers, con alcohol en gel, con jabón, para todas estas cuestiones, reorganizar todo. Se me cortó Claudia. ¿El resto siguen allí? Sí. Bien, buenísimo. Sigo yo entonces. Sí, insisto, continúo un poco lo que planteaba Clau y realmente es así. Creo que tiene que ver o puede tener que ver con el dispositivo de cómo vamos a llevar adelante la presencialidad. Y va a haber que seguir trabajando en el protocolo, verdaderamente. Voy a tomar solamente si me permiten, una observación que hace una compañera acá que dice, no solo eso, sino el maltrato de algunos directivos y exigencias a las que nos someten, presiones, reuniones extraordinarias, nada alcanza. Y estos espacios, o por lo menos reivindico estos espacios, fundamentalmente porque si nosotros tenemos claro dónde estamos parados, por más que nos exijan determinadas cosas, nosotros poder plantarnos para saber hasta dónde tenemos obligaciones y hasta dónde no. Coincido con ustedes que ha sido un momento en el que aquellos que efectivamente tienen ganas y han tenido la intención de trabajar, se han visto sobrepasados de trabajo. Es decir, que han tenido que trabajar más que en la normalidad. Esto es real, nos ha pasado a todos, y realmente tenemos que buscarle la forma, por eso es que tratamos de arbitrar estos mecanismos, para ver cómo logramos que esta nueva realidad no nos siga insumiendo la sobrecarga laboral que estamos sufriendo, aquellos, insisto, que siguen trabajando fuertemente para sostener el sistema, que por suerte son muchos. Después tenemos los que no, que esto también ocurre, pero la verdad es que no son, o por lo menos en mi experiencia, no son la mayoría. Y cuando nos aprietan, y digo esto porque me ha tocado verlo, porque tengo consultas al mail, etc., cuando nos aprietan respecto de dar cumplimiento con determinadas obligaciones, nosotros tenemos que tener clara la normativa como para saber hasta dónde vamos a tener obligaciones y hasta dónde no. Hay algunas, me ha pasado verlo, hay algunas exigencias que exceden lo que prevé incluso la normativa. Se toman algunas atribuciones, algunos integrantes de cargos jerárquicos, que no necesariamente son los que prevé la normativa, se exceden de la misma, probablemente sea por desconocimiento o en algunas oportunidades por alguna otra razón que desconozco, pero que supongo que cada uno de ustedes podrá comprender el porqué. Clau, ¿volviste? No, no volvió. Sí, sí, ahí estoy. Ok, no sé si querés terminar algo, pero ya con esto nosotros estábamos... No, no sé qué dice Mati, pero bueno, simplemente decir que con respecto al protocolo de regreso a clases presenciales, nosotros entendemos que este año no va a estar dado el contexto como para poder volver. Entendemos que requiere del trabajo y la participación y que tiene que ser una construcción que realmente ese documento no sirva y que no. Bueno, nuevamente, Claudia suele tener estos problemas con internet, no es solo de hoy. Así que yo ya me lo esperaba. Pero hay una compañera que durante toda la capacitación se vio muy problematizada, y entiendo el porqué, con el tema de la modalidad especial. Yo ayer, antes de esta charla, medio como que acordé los temas que íbamos a trabajar con Claudia y le pregunté específicamente la situación de modalidad especial. Y la verdad es que aún cuando se prevea el regreso a actividades presenciales, modalidad especial no va a volver. Digamos, este es un poco la situación de especial, más allá de que sí entiendo que hay que trabajarlo específicamente
con lo que tiene que ver con el nivel. Es decir, acá la particularidad del nivel va a indicar que va a tener que tener un protocolo específico, pero que va a ser lo último en regresar. Esto tratando de dar algún tipo de respuesta, más allá de que pueda no ser suficiente a lo que planteaba la compañera. Bien, de mi parte, me tomo unos 5 minutos para que quien quiera habilite el micrófono, haga la pregunta o la observación que quiera hacer respecto de esto que estuvimos trabajando aquí, o de la capacitación en general, porque como les dije cuando les pedí que había que trabajar con la encuesta, la verdad es que estamos aprendiendo. He cometido, incluso hasta en la programación, un montón de errores en la plataforma, así que siempre que sean las críticas con respeto serán bienvenidas, y la idea es poder mejorar para que si podemos seguir trabajando desde la virtualidad, lo hagamos, y si no, también para que nos quede el conocimiento para futuro, para decir, bueno, acá hicimos este trabajo, pero la verdad que nos faltó un poquito en algo. Así que, bueno, el que quiera abrir el micrófono y hacer su devolución, acá estamos. Bueno, igual yo ya me había comunicado con vos por privado, y te había dicho cuál era mi observación en cuanto a algunos videos que duraban casi 30 minutos, y el último que fue como cortado por publicidad y demás se hizo como un poco más denso. En mi caso específico es porque no tengo internet, yo solamente trabajo con los datos de mi celu, entonces es como un poco más problemático todo, Claro. pero creo que obviamente estamos todos aprendiendo, pero este ida y vuelta es mucho más beneficioso, plantear un tema y hacer una clase de Zoom en el que se puedan debatir y se pueda ampliar un poco más el conocimiento, me parece mucho mejor, más interactivo, menos, ya de por sí estamos todo el día con la cola en la silla, Sí. armar, la idea de poder tener un curso es como correrse un poco ese espacio, ¿no? Del que venimos trabajando todo el tiempo. Entonces, soy María Carolina de Cinco Saltos. Eh, y nada, eso, me hubiese gustado por ahí tener como un poquito más de interacción así, esto está buenísimo. Eh, Poder escucharse, poder plantear en el momento y que te respondan en el momento. Eso para mí es genial. Sí, Pero particularmente bueno, te cuento que es lo que me gusta a mí también. Incluso hace un rato lo conversaba con el director de la escuela y me dice, ¿cómo te preparas para hoy? Y le digo, la verdad es que me preparo con mucha más naturalidad que cuando tengo que dar una devolución por escrito, porque particularmente yo estoy acostumbrado a esto, que es lo que me gusta, que me parece que es lo que enriquece, pero técnicamente, en el marco de la virtualidad, estamos con un problema. Fíjense que yo me tuve que salir de la plataforma para hacer esto, y no está permitido. ¿Por qué? Porque, como saben, los cursos son avalados por el ministerio, eso es lo que les permite el puntaje y no sé cuánto, y siempre en la virtualidad que estén dentro de la plataforma. Como yo acá me salgo de la plataforma, no queda registro, y entonces hasta podrían impugnarnos los cursos el día de mañana. Entonces, y la plataforma que tenemos no es una plataforma que soporte hacer las clases online dentro de la plataforma. Yo soy docente de la universidad y me pasa lo mismo con la plataforma La PEDCO, que es donde estoy dando clases también. Me tengo que ir de ahí, hacer un Zoom, o sea, no dan los servidores, no dan abasto. Pero... Sí, incluso las de formación permanente son así también. Bueno, no hay forma. De vuelta, supongo que tiene que ver con esto de que nos conocemos, de que tenemos esos encuentros cuando hacemos de UNTED y demás. Entonces, y es un tema muy de ahora, de lo que nos está pasando. Entonces, todo lo que tenga que ver con el COVID, que es totalmente nuevo para todos, y con los decretos y todo esto, es como el aquí y ahora, y para mí era muy importante esto, el debate, el poder saber de qué manera nos podemos comunicar con nuestros compañeros, porque que yo esté haciendo este curso significa que un montón de escuelas donde trabajo te hacen preguntas, che, ¿qué pasa? ¿Qué dicen? ¿Qué es? Entonces, como también ser un poco esa voz de informar, y para mí esto es genial. Bueno, gracias María Carolina. ¿Alguien más? ¿Alguna otra observación o algo? Una cosita, Mati. Recuerden que nosotros estamos saliendo más o menos quincenalmente con vivos del Departamento de Salud, que vamos tratando distintos temas. Por ahí también está bueno. ¿Por qué? Porque ahí también puede producirse esta interacción de que pueden ir haciendo preguntas. Digo por ahí como para aportar.
por supuesto que por ahí los tiempos, como dice Matías, son más acotados, porque vos contratás un espacio, qué sé yo, y son más acotados, y por ahí los temas también son más acotados, pero lo que estamos tratando de hacer es todo con respecto al COVID. Eso, Mati. Bien, ¿alguien más? Bueno, gracias sobre todo por la buena onda y porque la verdad es que a mí me gustan más estos espacios, coincido en esto con María Carolina. Creo que está bueno el poder estar todo el tiempo repreguntándonos cosas, inclusive hasta cuestionándonos, porque ninguno tiene la verdad absoluta. Yo puedo hacer algún tipo de observación hasta técnica y que en definitiva después de discutirla me quede con más dudas que certezas, pero creo que eso lo da la inmediatez, el trabajar presencialmente, o al menos con esta modalidad, que no me parece mala, creo que ha llegado para quedarse, pero la verdad es que no es lo mismo que estar todos sentados en un aula con la posibilidad de verle las caras, inclusive cuando digo algo que no les gustó, o cuando digo algo que sí les gustó mucho, porque la verdad es que eso es como irrepetible, pero ustedes lo saben más que yo, porque están haciendo esto todo el tiempo. Bueno, de mi parte, gracias. De esta forma va a quedar la plataforma abierta hasta el domingo, como para que puedan aquellos que no participaron ver la clase esta grabada. Y aprovecho y hago una observación más ahí, muy pequeñita. Si yo planteaba todo mediante este tipo de jornadas, había mucha gente que quedaba fuera. ¿Por qué quedaba fuera? Porque no tienen la posibilidad, porque laboralmente tienen que estar en este momento cumpliendo funciones. Entonces la única forma era a través de un pedido de licencia que no nos habilitaban. Entonces no podían acreditar la presencialidad. O sea, era todo complejo para hacer más aún esta interacción vía por Zoom. Digamos, yo cuando planifiqué este curso quería hacerlo todo así, o sea, pero era imposible. Pero sí tomo la observación y me parece más que válida. Clau, te dejo cerrar. Gracias. Bueno, no, nada, simplemente esto que decimos siempre del Departamento de Salud, con Matías hace años que venimos trabajando, siempre la inquietud de nosotros es tratar de llevarles herramientas y que a ustedes les quede lo más claro posible, más en este contexto donde, como bien dicen, no solo todo es complejo desde la situación epidemiológica y lo que va pasando, sino que la verdad que es todo tan dinámico que la idea es poder acercarles herramientas y bueno, nada, gracias. Como dijo Mati, estamos aprendiendo en este espacio, pero bueno, la idea es poder seguir generando en este contexto, ojalá que no, que muy pronto podamos realmente toda la sociedad volver, entendemos que va a ser otra normalidad, pero bueno, que prontamente nos podamos encontrar presencialmente. Y si no, quedamos a disposición y a través de estos espacios. Gracias a todos y todas. Chao. Gracias, chao. Chao. Hasta luego. Chao, muchas gracias. Bueno, Clau, dejé de grabar en este mismo momento. Uh-huh. Grabando, a ver, dejo de grabar. Aquí.